Les saluda Guadalupe Redondo García en el programa El Perdón nos hará libres. Es un placer para mí estar una vez más con ustedes transmitiendo cada programa que preparamos con tanto amor para edificar tu vida. Y hoy quiero presentarles a una amiga muy amada, una amiga que de verdad yo deseaba mucho que estuviera conmigo en este programa. Ella es pastora y bueno, ella hoy nos viene acompañando y pues nos va a dar un tema muy hermoso y es una guerrera, quiero que sepan. Y este día pues ella va a platicar parte de su testimonio y yo sé que para ti que nos estás viendo y para muchos que quizá alguna vez vivieron algo parecido, va a ser de mucha bendición. Y bueno, se las presento. Bendiciones a todos, mi nombre es Joana Marín y bueno, juntamente con mi esposo pastoreábamos en el estado de Michoacán. Le doy gracias a Dios por tu vida, Lupita, muchas gracias por la oportunidad, por abrirme las puertas de tu casa y de este programa tan hermoso, El Perdón nos hará libres. Y bueno, sí quiero compartir un poco del testimonio que viví durante la enfermedad de mi esposo y posterior a su partida, algo realmente muy difícil para nosotros. Sí, y de verdad yo te doy gracias, Joanita, porque bueno, quiero que sepan ustedes que de verdad ella está abriendo su corazón para todos ustedes, porque sabemos, como la palabra de Dios dice, todo nos es para bien, y Dios es un Dios hermoso de restauración, y yo creo que muchas veces cuando las personas pasamos situaciones pues muy difíciles en nuestra vida y a la vez dolorosas, muchas veces de verdad no sabemos cómo actuar. Yo creo que hay dos posiciones y Joanita me va a desengañar, pero realmente es una de dos. O te agarras bien fuerte de la mano del Señor o de verdad te quedas a lamentar la situación que vives. Y bueno, por eso este día va a ser un tema pues muy importante. Yo de verdad le doy muchísimas gracias a Joanita por de verdad darnos este tiempo y de verdad yo le preguntaba a ella que si de verdad quería compartir con nosotros. Ella me dijo que sí, porque estamos seguras ambas de que esto va a ser para bendecir mucho las vidas de aquellas personas que se han visto en alguna vez en alguna situación semejante con algún miembro de su familia, algún ser querido, cercano, y bueno, para que vean lo que Dios puede hacer. Así que Joanita, este tiempo es tuyo, hermosa. Pues platícanos tu testimonio, que la gente pueda saber cómo el Señor te estuvo llevando durante todo este tiempo de proceso y sobre todo cómo te sentías tú y cómo fue que Dios estuvo trabajando contigo durante este tiempo y que de alguna forma la gente pueda ver qué mensaje se puede quedar después de este programa para que tú puedas alentarte en el Señor y ver que siempre Dios es bueno y sabe lo que hace. Amén. Amén, claro que sí, Lupita. Bueno, pues comienzo platicándoles que mi esposo y yo nos conocimos en la secundaria y bueno, hasta que entramos a la universidad empezamos a andar de novios. Duramos 3 años de novios y bueno, nos casamos, 12 años de casados, en total, bueno, 15 años juntos y fruto de nuestro amor, 3 hermosos hijos. Johan de 12 años, Víctor de 7 y Giselle próximamente a cumplir 3 añitos. Y bueno, te puedo decir que conocí el amor de mi vida. Compartimos momentos, mi esposo y yo, increíbles, preciosos. Y bueno, como todo matrimonio también pues altibajos, ¿verdad? Pero en general eran momentos preciosos. Y Dios nos llevó a servir a Michoacán. Íbamos a lugares que nunca me imaginé ir, a rancherías, de verdad, incluso ministrábamos hasta secuestradores, nos tocaron ministrar a personas, sí fue muy difícil en Michoacán, pero de verdad que íbamos de la mano de Dios y fue un tiempo bien hermoso cuando mi esposo y yo trabajábamos juntos. Dios le dio a mi esposo un llamado precioso, la alabanza, y Dios lo usaba mucho. Bueno, cada que él entonaba esos cantos, yo sentía que los ángeles del Señor bajaban del cielo, y a través de esa música, pues mucha gente empezó a conocer del Señor. Y también se le daba mucho el ministerio de jóvenes. Yo me enfocaba mucho en las mujeres y él en lo que eran los jóvenes y en la alabanza. Entonces hacíamos pues la verdad un dueto perfecto, realmente una sola carne, algo muy precioso.
Pero bueno, resulta que aproximadamente en agosto del 2016 nos dan la noticia más devastadora que te puedas imaginar. Los médicos nos dan la noticia que mi esposo tiene cáncer y que es un cáncer muy agresivo. Yo le dije a Víctor, no te desanimes, vamos con más médicos, vamos a buscar otras opiniones y acuérdate que nosotros somos hijos de fe, nosotros andamos por fe. Y bueno, en ese proceso rápidamente tuvimos que movernos y le hicieron muchos estudios, tomografías, diferentes estudios. Y ya para el 6 de octubre del 2016, a él lo operan, le cortan parte del pie derecho, le quitan un tumor del tamaño de una pelota de béisbol, 30 puntadas, y le quitan toda la linfa de ganglios de la pierna derecha, 60 puntadas. Y el oncólogo me llama a quirófano y me entrega el dedo y parte del pie de mi esposo y todos los ganglios y me dice, esto está muy mal. Y bueno, yo lo único que hacía en cada momento era humillarme a Dios, clamar a Dios y decirle, Señor, heme aquí, no sé qué es lo que tú quieres, pero algo bueno tiene que venir de todo esto. Y todos los días tú me veías de rodillas. A mí no me importaba que la gente me viera en los pasillos de los hospitales llorando y clamando. No sé si me entiendas, era el amor de mi vida y era algo tan fuerte. Lo que él sentía, yo lo podía sentir. A los doctores les surgía muchísimo que le cerraran las cicatrices para empezar con quimioterapias, era algo muy urgente. Entonces, bueno, le mandaron unas pomadas especiales, yo le ponía miel de abeja y todo para que le cicatrizara lo más pronto. Para el mes de enero del 2017, todo un año de quimioterapias. Le daban de las quimioterapias más fuertes, de lunes a viernes, la doctora decía que del medicamento rojo. Y bueno, yo veía cómo mi esposo, de ser un hombre tan fuerte, pues cómo la enfermedad lo empezaba a consumir. Sí, no podía levantarse de la cama, sobre todo los días que le daban las quimioterapias. Tú sabes que las quimios es un veneno para tu cuerpo y tanto mata células cancerosas, malignas, como células buenas. Te afecta muchísimo a tu cuerpo. Y él me decía, es que siento que me quemo por dentro. Le empezaban a salir llagas en su boca, le ardía mucho cuando hacía del baño. Eran situaciones realmente muy dolorosas. Y sin embargo yo siempre estuve ahí, lo tomaba de la mano y le decía, Víctor, tú vas a salir adelante, tú eres un guerrero y juntos vamos a pasar esta prueba. Porque Dios es Dios de lo imposible. Y recuerdo que en la recámara le pegué por todos lados versículos, a ti te tocó verlos. Sí, me tocó verlos. Versículos por todas partes y yo le decía, tú agárrate de la palabra de Dios, no importa lo que vean tus ojos, sino lo que Dios va a hacer. Dios va a hacer cosas grandes y maravillosas. Y bueno, pasaron las quimioterapias, pero resulta que para el mes de mayo, precisamente el primero de mayo del 2018, llega el oncólogo a casa. Víctor era súper amiguero, entonces bueno, hasta el oncólogo se hizo amigo de él y nos llegó a apreciar bastante. Entonces llegó a la casa, dice, no tienen que venir al hospital, yo voy a su casa. Nos visitaba y ese día saca la sonografía, la revisa y el oncólogo empieza a llorar. Imagínate, nuestra fe puesta en el Señor, y día a día era noticia tras noticia peor que la primera, devastadora, y aún así no perdíamos la fe. Dice el oncólogo, lo siento mucho, metástasis, ya llegó a pulmones y a hígado, ya no hay nada que hacer. En ese momento Víctor le dice al doctor, dígame cuánto me queda de vida. Y dice el oncólogo, no más de 6 meses, lo siento mucho. Y dice el oncólogo, prepara tu casa, despídete de tus hijos porque vas a partir. Y recuerdo que yo ese día le dije a Víctor, eso puede decir la ciencia, los médicos, pero la última palabra la tiene Dios. Y yo voy a estar de rodillas y voy a estar postrada intercediendo aquí hasta que Dios nos conceda ese milagro. Y bueno, de ahí empezó un desierto tremendísimo. Imagínate, de todo ser miel, el matrimonio tan hermoso, los hijos, de servir al Señor juntos, los
los hermanos en Cristo nos seguían muchísimo, nos buscaban, era una cosa maravillosa y de repente se viene esto. Oh Dios, ¿qué pasa, Señor? Y son veces que sí te preguntas y te cuestionas, ¿qué es lo que está sucediendo, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres? En ningún momento perdí la fe. Siempre estuve clamando, sí tenía yo mucho dolor. Me dolía muchísimo y sí le preguntaba al Señor, ¿por qué, Señor? Solamente dime por qué. Sé que tu voluntad es agradable y perfecta, pero te pido que me expliques, que me ayudes a entender. Y bueno, dicen que los pensamientos de Dios no son los nuestros, ni los nuestros los de Él, ¿verdad? Pero bueno, pasamos un proceso bastante tremendo. Yo veía a Víctor cómo se iba consumiendo. Llegó el momento en que él ya no podía caminar, en que él traía oxígeno, él ya no podía manejar. Era un hombre de verdad fuertísimo. Si lo hubieran conocido, una persona muy alegre, muy fuerte. Lo seguían mucho los jóvenes. Era muy intenso para alabar al Señor. Y verlo tirado en una cama, ya no quería comer. Lo único que me decía, Joana, dame hielo porque siento que me quemo, ya no aguanto. Y me dijo mi esposo, nunca me vayas a dejar morir en un hospital, por favor. Entonces yo aprendí a hacer de todo. Fui su enfermera durante todo el proceso de la enfermedad y agarré valor. Yo le ponía 14 inyecciones diarias, le ponía 8 inyecciones en pulmones, le ponía en hígado, en páncreas, en los riñones, en la cabeza. A él le mandaban medicamentos muy fuertes, que era el opio, la morfina, ya no le hacía nada. Incluso Víctor me rogaba y me decía, Chaparrita, porque me decía Chaparrita, por favor firma para que ya me duerman, te lo ruego, yo ya no aguanto. Y yo le decía, aguántate un poquito más, Dios ya te va a sanar, Dios va a hacer algo impresionante, la gloria postrera va a ser mayor que la primera, Dios va a hacer cosas maravillosas. Y un día me dice, sí, Chaparrita, sé que Dios ya me va a sanar, pero él realmente estaba ya muy mal, agonizaba y era muy fuerte, luchaba mucho. Él me decía, tráeme a mis hijos, y los 3 niños ahí en la cama, y Víctor los abrazaba y me decía, si Dios me da la oportunidad, vamos a ir con todas esas personas que tienen cáncer, tengo muchos proyectos, vamos a hacer muchas cosas para el Señor. Y yo le decía, claro que sí. Llega el momento en que de repente se le inflama el pecho derecho y del lado del hígado, pero impresionante, era una cosa impresionante. Y me dice un día, Joana, llévame al hospital, siento que voy a explotar. Yo me asusté demasiado y nos fuimos al hospital y me dice el médico, dice, no se preocupe, si es agua, ahorita le punzamos el pulmón y lo sacamos. En ese momento, era en el hospital en el siglo XXI, yo me postré ahí en el suelo y no me importó que estaban los policías, que había gente, había mucha gente, y me postré, me hinqué y empecé a clamar a Dios a gran voz. Resulta que sale el doctor y me dice, lo siento mucho, señora, no es agua, es un tumor gigantesco que ya ha tomado todos los pulmones y todo el hígado, se va a morir, señora. Entonces tomé a Víctor, lo subí a la silla de ruedas y lo metí a la camioneta y le dije, no te desanimes, la última palabra la tiene Dios, no importa lo que te puedan decir los doctores, vámonos. Pero él estaba muy delicado, muy grave. Y después, a los 2 días, se me vuelve a poner muy grave. Ya no me lo aceptan en el siglo XXI, ya no me lo aceptan en ningún hospital, el Seguro Social. Hablo al Mosel y no me lo aceptan en Los Ángeles, no me lo aceptan en ningún hospital. Y lo tuve que llevar a una clínica donde ahí me dijeron, sí, tráigaselo y aquí lo canalizamos. Y bueno, ahí pasó los últimos días de su vida, antes de partir con el Señor. Y a pesar de las circunstancias tan difíciles, todos los días nos veías orando y clamando a Dios a gran voz. Le ponía yo el canal de enlace y le ponía alabanzas. Él ya estaba muy desgastado, pero seguía luchando. Y me decía, es que yo quiero ver crecer a mis hijos. Dice, yo quiero entregar en el altar a Giselle. Yo quiero ver a Johan graduarse.
Y yo le decía, sí, amor, así va a ser, así va a ser. Porque Dios es bueno y misericordioso. Imagínate, Lupita, tanto clamar, servir a Dios y ver que Dios no responde como tú quisieras. Así es. Qué fuerte y qué doloroso. Me sentía abatida, el dolor era intenso y llegó el momento en que dije, Dios, tú sabes cuánto te amo y tú sabes todo lo que he dado por ti, todo lo que he dejado para servirte. ¿Por qué me haces esto? Es el amor de mi vida. ¿Por qué lo haces? Y Dios guardaba silencio y Dios no me contestaba. Y veía que le empeoraba y que le empeoraba. 2 días antes de morir me dice, Johanna, ponme mi argolla de matrimonio y ponte la tuya. Y me dice, quiero que renovemos votos y recuerda que pase lo que pase, siempre te voy a amar. Quiero que la obra que yo continúe, tú y mis hijos la continúen. Y le dije, sí, Víctor, no te preocupes, mi casa y yo serviremos al Señor. Y bueno, a partir de ahí pasé por otro desierto. O sea, aparte de 2 años del proceso de enfermedad de Víctor y ver cómo se iba desgastando, fue un agotamiento tremendo. Incluso mis amigas, todas las personas que me veían decían, Johanna, es que si no te cuidas, la que se ve primero eres tú. Estaba yo muy mal, en unas condiciones. Estaba Víctor internado en el hospital y yo a un lado de él con el internista y con el neurólogo, porque también estaba yo en unas condiciones tremendas. Estuve sometida a un estrés, pero tremendo, tremendo. Y bueno, el 9 de octubre del 2018, Dios llama a la presencia a mi esposo. Lloré mucho y le dije, ¿por qué lo hiciste, Dios? ¿Por qué lo hiciste? ¿No que eres el Dios de lo imposible? Tú me dijiste que lo ibas a sanar. Tú me dijiste que iríamos a las naciones juntos a predicar tu palabra, Señor. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué tienes conmigo? Y escuché a Dios y me dijo, no te digo que las cosas estarán bien, te digo que van a estar excelentes. Y le dije, ¿excelente? ¿Cómo me puedes decir excelente si te llevaste el amor de mi vida? Y bueno, fue un desierto tremendo. ¿Qué hay en un desierto? Soledad, sequedad, bestias ponzoñosas. De día es un calor terrible, de noche es un aire y un frío tremendo. Y pasé por ese desierto tan tremendo, me sentía tan desgastada, tan afligida, no quería saber de nada. Recuerdo que llegué del panteón, llegué a casa, me senté en la cama y miraba, veía sus sandalias, su bata, y Víctor ya no estaba. Veía sus medicinas, veía la cama vacía y Víctor ya no estaba. Y empecé a gritar y le dije, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Tú prometiste que estarías conmigo siempre. ¿Por qué lo hiciste? En ese momento me habló el enemigo a mi cabeza, Lupita, y me dijo, tu Dios no pudo sanar a tu esposo. Tu Dios no escuchó tus oraciones. Y todavía así le vas a servir. Y todavía así invocas el nombre de Dios. En ese momento me levanté de la cama y es como si hubiera tenido una confrontación. Y me habló el Espíritu Santo y me dio una palabra. Esta palabra que está en Habacuc 3, del 17 al 19. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva,
momento dije, no importa, aunque me haya sido quitado mi esposo, aunque me sea quitado todo, yo nunca voy a dejar de alabarte, Dios. Yo siempre voy a estar ahí alabándote, Señor. Y es como si ese pensamiento tan horrible hubiera salido de mi cabeza. Pero después empecé a continuar por ese desierto. Va a cumplir mi esposo 5 meses que partió con el Señor. Y en esos 5 meses yo traté de quitarme la vida en 3 ocasiones. La primera vez fue recién cuando regresé de enterrarlo. Y me tomé todas las gotas de clonazepam. Y el doctor incluso me regañó y me dijo, te puede dar un infarto, un paro respiratorio, ¿por qué hiciste eso? Y le dije, porque no quiero vivir, porque quiero estar con mi esposo. A los 2 meses vuelvo a intentarlo. Y la última vez fue el 26, 27 de diciembre del año pasado. Cuando agarré y encontré el medicamento de Víctor y me lo tomé todo y las gotas de clonazepam. Y en ese momento empecé a sentir que dejaba de respirar, una opresión en el pecho, en los pulmones. Me empecé a sentir muy mal, se me empezaron a contraer los músculos, los órganos, sentía cosas muy horribles, empecé a ver todo negro y sentía que me iba. Pero en el momento que empiezo yo a sentir todo eso, tengo una visión y empiezo a ver un desierto, que voy caminando en ese desierto y dejo atrás a un faraón y sigo caminando. Y está Jesucristo con su túnica y con sus sandalias y está tocando un shofar. Y entonces claramente escucho su voz y me dice, tú has pedido irte con tu esposo, ¿estás preparada? Hoy te voy a llevar. Y en ese momento el Señor me muestra una escena a mis 3 hijos parados en medio del desierto. Y en ese momento empiezo yo a llorar. Y me arrodillo y le agarro la sandalia al Señor, su pie. Y le digo, perdóname, Señor, porque a veces el dolor nos vuelve egoístas. Perdóname, Señor, porque me estaba enfocando tanto en mi dolor, y me estaba olvidando de mis hijos. Cuando me muestra el Señor esta visión, me siento muy avergonzada conmigo misma. Y le digo, perdóname, Dios, perdóname. Es como si al momento que yo le dijera, perdóname, se hubiera roto algo. Y en ese momento es como si el Señor hubiera soplado aliento de vida en estos huesos secos. Literalmente me sentía muerta en vida, muerta en vida. Entonces le dije, perdóname, Señor, yo quiero vivir, y si voy a vivir va a ser para ti y para mis pequeños, dame una oportunidad, perdóname. Y en ese momento yo desperté. Cuando yo despierto me tienen en una camilla con doctores. Mis papás me llevaron al médico, me inyectaron, me hicieron lavados, etcétera, de todas las pastillas y medicamentos que me tomé. Y estuve una semana muy delicada en casa, pero por la misericordia y el amor de Cristo, ahora estoy aquí de pie y bendito Dios que el Señor me dio una oportunidad. Pero durante todo este proceso, fíjate, Dios trató conmigo 3 cuestiones del perdón con diferentes personas. La primera fue con Dios Padre. Le pedí perdón por lo que hice y me sentía yo muy avergonzada porque decía, ¿qué testimonio estoy dando? O sea, soy pastora, he ministrado a tantas personas y yo en medio de este dolor, o sea, tratándome de quitar la vida. Hoy me siento con tanta vergüenza, pero el Señor volvió a levantar mi cabeza y me dijo, no te preocupes, no temas, yo estoy contigo, vas a salir adelante. Y otra fue perdonarme a mí misma, Muchas veces decimos, ya perdoné a esta persona, ya le pedí perdón, ya me pidió perdón.
pero no nos perdonamos a nosotros mismos. Y yo tenía una carga muy grande, incluso yo me descuidé mucho de salud, o sea, me enfoqué tanto en Víctor, me enfoqué tanto en mi esposo, que yo me descuidé y yo le decía a Dios, Dios, llévame a mí. Mira que Víctor tiene muchos dones, tiene muchos talentos, tiene una vida por delante. Llévame a mí, a él déjalo. Pero bueno, el Señor así lo decidió y Él tiene sus propósitos. Dice que su voluntad es agradable y perfecta. Y por otra parte, perdoné también a Víctor. ¿Cómo fue esto? Cuando él parte con el Señor, yo le decía en todo momento, yo le seguía llamando, aunque él ya no estaba ahí en casa, aunque él ya no existe aquí en la tierra, yo lo seguía llamando y le decía a Víctor, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Tú prometiste que te ibas a quedar conmigo. Incluso siempre bromeábamos él y yo, y me decía, yo me voy a morir primero porque yo no soportaría verte sufrir. Y yo le decía, no, yo me voy a morir primero porque yo no soportaría verte sufrir. No, yo me voy a morir. Y bueno, total, agarramos y decíamos, bueno, nos vamos a ir juntos en el rapto con el Señor. Y decía, sí, nos vamos juntos en el rapto. Pero bueno, él se fue primero, él se adelantó. Y bueno, pues fue un tiempo muy, muy doloroso. Ahorita pues ya van 5 meses de su partida. Estoy en una etapa de duelo, un proceso de duelo y te soy sincera, todos los días lloro, todos los días lo extraño, pero Dios me ha dado la paz, Dios me ha dado la fuerza y día a día es un nuevo reto el que yo tengo, el ponerme de pie, para mí es una victoria, todos los días, Lupita. Y entonces, bueno, yo siempre me levanto a orar de madrugada y me fui a la sala a orar y estaba yo sentada en el sofá y enfrente estaba el reposet donde sentaba yo a Víctor y tomé el reposet y lo puse justamente enfrente de mí y me imaginé que estaba Víctor ahí sentado y le dije, Víctor, yo te perdono porque entendí que no estaba en tus manos el quedarte, que no fue cosa tuya, que Dios así lo tenía preparado y que tú tenías que partir. Algún propósito tiene el Señor, aunque no lo entienda. Te perdono y te suelto. Te dejo descansar, Víctor, descansa en paz en el nombre de Jesús. En el momento que yo hago eso, es como si mi carga se hubiera aligerado. Porque todos los días yo lo llamaba, todos los días yo decía, Víctor, no, tú no estás muerto, Víctor. Pero llegó el punto que el Espíritu Santo me llevó a decir, entrégalo. Y le dije, Señor, te lo entrego, Víctor, descansa en paz, descansa en paz. No te prometo que todo va a ser perfecto, pero sí me comprometo a que me voy a esforzar y que tus hijos y yo le vamos a servir al Señor. Sí, Lupita, pues y esto es muy resumido, pero sí, no había ni un solo día que no llorara y pisamos muchos hospitales, muchos médicos y cada vez las noticias eran más devastadoras. Y había personas que decían, pero ¿cómo? Si ustedes son pastores, si ustedes sirven a Dios, a ver dónde está su Dios. Sí, son momentos difíciles. De hecho, pues quiero que sepan que Dios a mí me dio la oportunidad cuando ellos pastoreaban en Michoacán. Recibí la invitación por parte de ellos para predicar un Día de las Madres. Y efectivamente yo ya había ido a otras iglesias y ese día el pastor estaba llevando la alabanza. Y de verdad que fue una cosa tan hermosa, como dice Joanita, de verdad que se sentía que descendían los ángeles. Ese día yo estuve llorando mucho y le dije al pastor, pastor, nunca me imaginé que usted fuera quien dirigiera la alabanza. Yo estaba empapada, sudando, y cuando estaba yo incluso predicando me escurría el sudor. La presencia de Dios se sentía de una forma impactante y a partir de ahí nació una amistad muy hermosa con ellos, con ambos, y
y fue algo como de que ya no nos separamos. Y entonces todo este proceso que Joanita vivió, pues a mí me tocó parte de todo esto. Desde un principio yo me enteré de todo esto. Incluso ustedes saben que en algunos de mis mensajes por Facebook, en mis redes sociales, yo estaba pidiendo apoyo de oración por él. Todos clamábamos por un milagro. Y pues a la vez yo estaba en comunicación con Joanita. Me tocó ver ese dolor que ella ahora está describiendo, que ella pasó. Y algo muy extraño porque de verdad a veces habemos personas que nos rodeamos y queremos, pero yo llegué a sentir el dolor de ellos tal como si fuera mi propio corazón. Mi dolor era una cosa que yo le decía a mi esposo, es que yo siento el dolor. Yo oía a Joanita llorando, casi todos los días nos comunicábamos y platicábamos, y de verdad yo siempre le decía, eres una admirable guerrera, eres una guerrera y toda una dama y mujer de Dios, porque a veces nosotros nos quejamos por pequeñeces y estamos llorando por tontería y media, y algo como lo que ella vivió, que no es nada fácil ni deseable para nadie también, y sin embargo ella se aferró a la mano de Dios. Era un clamor de día, noche, si es cierto, ella me hablaba platicando, llorando, casi siempre, pues era muy raro que yo la escuchara tranquila, y cuando yo la veía tranquila hasta me preocupaba, pero ella ya estaba demasiado desgastada, de verdad, no dormía. Yo llegué a visitarles en varias ocasiones y me tocó ver efectivamente su cuarto era un pequeño hospital y ella era una enfermera de 24 horas, que yo la verdad hasta se lo dije y se lo vuelvo a reiterar, Joanita, te admiro, hermosa, porque efectivamente yo decía, ustedes conocen mi testimonio, y yo decía, he derramado tantas lágrimas, pero la verdad yo a ella le aplaudí como mujer guerrera de Dios todo este proceso que vivió. Y bueno, ahora incluso yo le había comentado, no sé si ustedes llegaron a ver que en alguna ocasión compartimos un video, ella y su esposo. El pastor ya estaba enfermo cuando yo les pedí de favor que me grabaran un video para el programa, porque él ya no se podía mover, estaba yendo a sus sesiones de las quimioterapias y pues las médicas que el doctor requería reposo, incluso dejó de trabajar, y aún así bien lindos ellos me hicieron el favor de grabarme el programa, y pues bueno, ahí estuvieron ellos juntos, y yo le doy gracias a Dios por la vida de ambos, porque para mí no saben qué gozo cuando los vi a los dos juntos, dándome ese tiempo para el programa, para que llegara a ustedes. Y ahora yo les decía, Joanita, ¿estás segura de que quieres compartir tu testimonio? La idea era para que ustedes pudieran ver cómo Dios es tan hermoso y misericordioso, que como dice Joana, aún pasando en ese desierto tan horroroso, el Señor siempre estuvo a su lado y hasta la fecha sigue con ella. Y bueno, yo quiero que Joanita nos platique en qué momento tú sentiste que el Señor te empezó a fortalecer, Joanita. Que cuando tú ya te sentiste agarrada de su mano, yo creo que esta parte de la descripción que nos das cuando lo soltaste, en el momento en que platicaste indirectamente con él, bueno, eso nosotros lo manejamos en un tipo de taller que es para soltar la carga, y sobre todo viene del perdón. ¿En qué momento fue cuando tú te sentiste que fuiste fortalecida por el Señor para levantarte y ponerte de pie? ¿Cómo me iba fortaleciendo el Señor? Bueno, mira, siempre, a pesar de todas las circunstancias, siempre me tomé de la mano del Señor. Aquí la importancia de una cobertura, de unos pastores espirituales, es algo bien importante. Sí. Mis pastores en todo momento estuvieron conmigo, el cuerpo de Cristo, intercediendo, orando, ayunando por mí. Mi familia, mis amigos, tu querida amiga, cadenas de oración, todas las oraciones de todos los santos, de todos los justos, la verdad que hicieron un milagro. La prueba es que yo estoy aquí de pie, sí, mis hijos están de pie, y es por la gracia y por la misericordia de Dios. Ahora veo las cosas de diferente manera, ya no le cuestiono ni le digo al Señor por qué, solamente le digo, gracias Señor, tu voluntad es perfecta, y aunque no lo entiendo, sé que en su momento tú me vas a ayudar a entenderlo, a discernirlo, pero si mi fortaleza siempre fue Dios y su palabra, y créeme que nunca le cuestioné a Dios con ira o coraje, sino más bien era con dolor, y le decía, Señor,
O sea, ¿qué pasa si tú sabes que yo te amo, te servimos, hemos dado todo, Señor? ¿Por qué? ¿O hay algo malo que hayamos hecho? ¿Qué pasa? Y el Señor callaba, pero en este tiempo Dios me ha llevado a otros niveles, de verdad me ha confrontado conmigo misma, me ha llevado a tocar profundidades que no había tocado, a mirar la vida desde otro enfoque. Yo dependía totalmente de Víctor en todos los aspectos, sí, incluso, ay, me da pena decirlo, pero bueno, yo ni siquiera sabía yo manejar, pues yo nunca he trabajado, dependía totalmente de Víctor, o sea, Víctor para todo, Víctor pagaba las cuentas, Víctor trabajaba, yo era la casa y los hijos, y punto. Parte Víctor con el Señor, ¿y qué va a hacer de mí? ¿Qué voy a hacer? Pero es muy cierta esa palabra que dice el Señor, que Él no deja a viudas y a huérfanos. Me empezó a dar una fuerza sorprendente. Salí a la cochera y veía la camioneta que dejó mi esposo y dije, pues está parada y se va a echar a perder, tengo que hacer algo. O ando en el transporte con los niños o algo tengo que hacer. Y Dios me dio la fuerza y dije, voy a aprender a manejar y lo tengo que hacer. Fíjense, aún en este proceso y en medio del dolor y todo, dije, tengo que luchar, tengo que salir adelante. Y esto fue al ver a mis hijos. Mis hijos es un impulso y una fuerza para salir adelante. Ver a mis niños pequeñitos y decir, por ellos lo voy a hacer, Señor, por ellos. De ahí perdió la fuerza, ¿verdad? El Señor es bueno porque efectivamente sí, yo le decía a Joanita, te vas a dar cuenta cómo dentro de ti hay una guerrera con un potencial extraordinario que ni siquiera tú te puedes imaginar. Porque yo le comentaba a ella, vas a lograr hacer cosas que jamás imaginaste hacer. Efectivamente ella decía la camioneta misionera, porque así es como la visualizaban ellos como matrimonio pastoral. Y yo le decía, pues esa camioneta sí puede ser misionera y puede seguir siendo misionera porque la vida continúa. Efectivamente esos hijos hermosos que Dios les dio a ambos, es hermoso porque, por ejemplo, Johan es un niño que tiene una voz hermosa que le dio Dios, es un niño que va a ser muy usado en la alabanza, porque ya viene de familia, él ahorita ya da conciertos de piano y bueno, ellos como hijos, una de las cosas y peticiones del pastor antes de partir fuera que no dejaran de servirle al Señor. Y yo estoy muy segura, yo le decía a Joanita, gózate porque tus hijos van a ser totalmente unos levitas para el Señor. Y yo sé que ella va a continuar también caminando con el Señor, porque Dios le ha ayudado, la ha llevado de su mano durante este proceso que es el duelo. Y aún así, para el tiempo que es, de verdad que yo estoy sorprendida de ver cómo Dios la ha fortalecido y la ha levantado. Y ahora dime cómo te sientes ahora, Joanita. Me siento con mucha paz, pero antes de esto quiero hacer un énfasis. Estuve con psicólogo, tanatóloga, y bueno, es muy respetable, ¿verdad? Todos los, pues lo que hace el ser humano, ¿verdad? Las profesiones, toda la ayuda secular. Pero no hay nada como Dios y su palabra. Definitivo. Estuve hablando con la tanatóloga, de verdad, psicólogos antidepresivos, y de verdad que no hay nada que te dé la paz, solamente Jesucristo. Amén. Solamente su palabra. Y todos estos 5 meses han sido, levantarme de madrugada y doblar rodillas. Hay veces que ni siquiera sé qué decir, pero le digo, aquí estoy, Señor. Y solamente empezó a llorar de rodillas. Y el Señor es mi consuelo y es mi fortaleza. Dice que es tu pronto auxilio en las tribulaciones. Y aún cuando el Señor no contestó mis oraciones como yo quería, y aún cuando las cosas no marcharon como yo quería, aún con todo yo amo al Señor. Amén. Y mira que tengo muchos defectos y que el Señor me sigue moldeando y me sigue restaurando y está haciendo la obra hasta el día de su venida. Pero algo que es bien importante es que nos dejemos guiar por el Señor. Mientras tú más dispongas tu corazón, más pronto va a ser tu sanidad y tu restauración. Yo dispuse mi corazón y reconocí y le pedí perdón a Dios por lo que yo estaba haciendo, por los pensamientos que yo estaba teniendo de muerte, de depresión, de fracaso, porque quería tirar la toalla, muchas cosas.
Pero cuando tú pides perdón, de verdad el perdón es una herramienta. Yo lo veo como al momento que tú pides perdón o perdonas, le das la autoridad a Dios para que venga sobre ti y empiece a restaurar esa área de tu vida. Sí, amén. Y es lo que el Señor está haciendo en mí. Al momento que yo le digo, perdóname Dios por tratar de quitarme la vida, te perdono Joana, me perdono a mí misma, te perdono Víctor por irte, por dejarme. Al momento que yo hago eso, es como si empieza a fluir una paz y es como si el Señor me dijera, me has dado la autoridad, no estás sola, yo estoy contigo, vamos a ir juntos de la mano y te voy a ayudar y te voy a ayudar. Ha sido un proceso difícil y doloroso, pero estoy de pie por la gracia de Dios. Indiscutiblemente, yo te he visto y de verdad estoy bien sorprendida y a la vez maravillada, pero alegre de ver cómo Dios te ha estado respaldando. Efectivamente, los logros que has estado llevando, el poder dar el primer paso, poder manejar, y bueno, la promesa de Dios que el Señor lo dice, no, nunca te va a faltar nada, porque ahora Él es tu Señor, Él es tu fortaleza, Él es tu roca para ti, para tus hijos, y yo sé que así va a ser siempre. El Señor te va a llevar a otras cosas todavía mayores, yo lo sé, indiscutiblemente. Tú has sido una guerrera y de verdad que cumpliste como esposa, como esa ayuda idónea. Muchas veces las mujeres, cuando tenemos a los esposos enojados hasta de una gripa, no queremos ni atenderlos. A veces les echamos la culpa de estás así porque tomaste cosas frías o porque no te pusiste un suéter. Y a mí me consta, yo a ella la vi cómo con amor y con paciencia atendía a su esposo en la enfermedad. Yo le decía, tú cumpliste todo el papel que Dios te dio como mujer, como esposa, como ayuda idónea, de verdad. Y por ese lado, pues yo creo que te mereces esa paz que Dios quiere que tú tengas, porque no tienes nada por qué estar afligida en cuanto a ti como esposa, ¿no? Ella, claro que ese desprendimiento, como dice la palabra de Dios, nos hacemos uno con el esposo a tal grado de que es tu vida, ya ves, en vez de pensar en ti, efectivamente estás pensando en él a tal grado de que como si él mismo fuera tu propia vida. Y de repente efectivamente te desenfocas en lo que hay a tu alrededor, ¿no? En este caso ella tiene 3 hijos hermosos y su pequeñita Giselle, que es una pequeñita que bueno, ahorita todavía no se da cuenta de todo, pero aún así Dios va a tener todo ese tiempo de proceso de sanidad para todos ellos. Y yo creo que aunque es muy reciente, precisamente ahorita contábamos 5 meses, Dios ya ha hecho cosas extraordinarias, hermosas en el corazón de cada uno de ustedes. Y bueno, yo quisiera, Joanita, que tú nos pudieras decir qué mensaje le podrías dar a las mujeres, que pues a lo mejor no solamente las mujeres, quizás es al revés, es el varón el que está viviendo este proceso, ¿no? Efectivamente, como dice Joanita, no hay mejor psicólogo que Jesucristo, no hay mejor médico que Jesucristo. Lo demás es secular, sí, pero el poder sobrenatural de Dios es el único que puede sanar nuestro corazón, nuestra alma. Él es nuestro hacedor, así que Él mejor que nadie puede entender tu pensamiento, tu sentir. Y a mí me gustaría que tú nos compartieras qué mensaje les podrías dar a las personas, ¿no? Que yo te aplaudo, que no te hayas enojado con Dios, que hayas salido adelante y que sigas ahí aferrada de su mano. Sí, bueno, pues antes que todo yo quiero decirles que va a haber ocasiones en las que Dios no conteste tus oraciones como tú quisieras, que en ocasiones no vas a recibir la respuesta que tú esperas, pero con todo eso tú créele a Dios. Tú créele a Dios y tu proceso va a durar el tiempo que tú quieras que dure. Dispón tu corazón. Dice su palabra que Dios no desprecia un corazón contrito y humillado. Cuando nosotros nos humillamos ante el Señor, cuando nosotros disponemos nuestro corazón, es más pronta nuestra sanidad, es más pronta esa restauración. Entonces yo les invito a todos ustedes, si están pasando por un proceso difícil, un proceso de duelo, que se agarren del Señor. No hay mejor medicina que Jesucristo y su palabra. Y quiero leerles un versículo que Dios ponía en mi corazón, que está en Isaías 43, 25. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Fíjense qué hermosa palabra, o sea, el Señor borra
todos nuestros pecados, todas nuestras maldades por amor de sí mismo y no se va a acordar más de nuestros errores, de nuestras faltas. Entonces, a lo mejor tú en ese proceso has intentado quitarte la vida, has intentado hacer cosas descabelladas, pero el Señor dice, no me voy a acordar ya de eso, levántate, yo te perdono por amor de mí mismo. Y yo te digo, levántate, resplandece, sé luz en medio de toda oscuridad. Siempre va a haber una esperanza y esa esperanza es Jesús. Amén. Aun cuando las cosas marcharan lo más difícil, hay un dicho que dice, cuando ves que la oscuridad es mucha, es cuando ya más se acerca la mañana. Wow. Bueno, y es cierto, cuando tú estás pasando por pruebas muy difíciles y te encuentras en las peores circunstancias, yo te digo, va a haber una luz y la luz es Jesús y te va a levantar. Yo creía que a la semana, yo no iba a pasar de esa semana que partió mi esposo con el Señor. Dije, o me vuelvo loca o de plano, Señor, me llevas porque no voy a soportar tanto dolor. Y ni me he vuelto loca. Y bueno, aquí estoy por la gracia y misericordia de Dios, porque Dios es fiel. Y es cuando te das cuenta que existe un Dios vivo. Y fíjate Lupita, nosotros orábamos por muchos enfermos, tuvimos la bendición y la oportunidad de ver cómo sanaban enfermos, cómo se sanaban en el nombre de Jesús. Y ante esta situación de mi esposo dije, ¿qué está pasando? Y fueron muchísimos pastores, muchos ministros del reino de Dios a orar por mi esposo. De verdad, todos los días, casa llena de pastores, de profetas, de ministros del reino de los cielos, una cosa impresionante. Y sin embargo, Dios ya lo tenía así escrito. Amén. Su razón no lo sé, lo desconozco. Pero yo aquí sigo de pie y mis hijos, y digo, Señor, yo no me separo de ti, yo no me separo de ti. Y estaba así como que agarradita apenas, y entre el enemigo y mi carne me querían soltar. Pero dije, no, Señor, agárrame bien fuerte, Señor. Y pues aquí estoy. Y espero que, bueno, que este testimonio haya sido de gran bendición para sus vidas. Los amo en Cristo Jesús. Y quiero decirles que siempre va a haber una esperanza. Amén. Sí, no hay a mí me impresionó tanta oración, tanta gente, el pastor y Joanitas muy queridos por muchísima gente. Era una cosa impresionante, un clamor de día y noche, de diario, meses. Y bueno, quiero decirles que no solamente Dios da la sanidad física. Y esto a mí me quedó muy claro porque mientras yo estuve en Roca Blanca, el Señor a mí me mostraba que una de las sanidades más importantes que da Dios, que es la del alma, la sanidad espiritual. Y muchas veces es lo más importante, es como Dios te quiere. A Dios no le interesa tanto tu cuerpo, le interesa lo que está aquí adentro. Así que pues eso también a nosotros nos quedó claro que es lo que más cuida a Dios. Y pues sabemos que en esa condición se fue nuestro amado pastor Víctor García. Y pues ahora aquí tenemos a Joanita, esta guerrera valiente, bien esforzada con el Señor y aquí dando su testimonio para darle toda la gloria a Dios. Como dice su palabra, ni los ángeles, ni principados, ni ninguna cosa nos podrá separar del amor de Dios. Eso es definitivo. Pues muchísimas gracias, Joana hermosa, por haber compartido este testimonio hermoso y ver la gloria de Dios. Y bueno, se despide el programa El Perdón nos hará libres. Y pues nuestro libro ya saben que tiene una frase que dice: cuando crees que todo está perdido, siempre hay una esperanza. Y lo acabamos de decir, es Jesús. Amén. Pues muchísimas gracias. Se despide El Perdón nos hará libres, Guadalupe Redondo García, deseando que tengan un día muy bendecido. Hasta luego.